Muy buenas tardes a todas, a todos, hombres y mujeres de buena voluntad, que hoy ante un reto y un desafío histórico del país estamos interesados por reflexionar, por hablar sobre lo que es el pacto político, el pacto social, sobre lo que debería de ser un instrumento, una herramienta, pero además una carta de consenso colectivo y de plena participación. Estamos en un momento que da la sensación que estamos repitiendo. En mi memoria aparecen las imágenes de hace algunos años, cuando discutíamos los acuerdos de paz y la reforma constitucional que traía consigo. Y me parece que esta generación ha aprendido muchísimo. Así que quisiera reconocer como verdaderamente útil lo que yo llamaría la provocación, las dos grandes provocaciones que acabamos de escuchar. Saludo a nuestras autoridades, saludo a nuestros convocantes. Me siento muy orgulloso de estar en esta mesa de especialistas y de gente que ha tomado su tiempo para reflexionar estos temas. Hoy el país, como decía, se enfrenta a la posibilidad de cambios que me parece que deben de considerar una realidad del país que está ahí, indiscutible, contundente, abrumadora, total. La pregunta que me hago es si esta provocación y lo que acabamos de escuchar, uno termina diciendo, ¡wow! ¿Cuánto de esto puede pasar acá? Y sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Solamente quisiera agregar a estas muy iniciales palabras, después de saludarlos a todos ustedes, es empezar reconociendo que desde el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en donde cada año escuchamos a un promedio de 1.500 dirigentes indígenas de todo el mundo, hemos hecho recomendaciones que buscan la armonización de las legislaciones nacionales a la normativa internacional y al cumplimiento, para el cumplimiento de los derechos humanos. Y el tema de pueblos indígenas es fundamental. Pero fundamental especialmente en países como el nuestro, que tienen una realidad de pueblos indígenas que no se puede de ninguna manera negar y que tienen ya de por sí una dignidad que tiene que dialogar en términos normativos. Reconocer la ausencia de un marco legal específico que nos reconozca expresamente el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico nacional, y respete los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos, y evidencia que persiste una visión monocultural de la justicia y la negación de la realidad multiétnica y pluricultural de Guatemala. No obstante lo anterior, se identifican importantes avances a través de la jurisprudencia emanada de los tribunales del país que reconocen el pluralismo jurídico, porque existe el pluralismo jurídico en realidad. Todos los días se producen normas, todos los días se pactan procedimientos que se convierten en ley. Al final del día, acá el tema es, ¿puede hacerse con los pueblos indígenas? Si funcionan los pactos colectivos, si funcionan las negociaciones privadas, ¿por qué no con los pueblos indígenas? Así que ese avance, y lo dice la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, como mencionaba, cuando cito un proceso de formación de doctrina jurisprudencial en la que define el derecho indígena como un conjunto de principios y normas que coexiste con el derecho estatal bajo un prisma de pluralismo jurídico. El reto está puesto, y el día de hoy, después de escuchar estas, como decía, provocaciones,
Queremos dialogar al respecto de las posibilidades que puede tener para el país y sobre todo en un momento de debate constitucional qué significa el pluralismo jurídico. Hoy vamos a hablar de autoridad indígena, de derechos humanos, de mujer y de la coordinación entre sistemas. Y para eso, para mí es un gusto presentar a este panel que inicialmente quisiera pedirles que en unos primeros 5 minutos nos compartan sus perspectivas y desafíos sobre el pluralismo jurídico en Guatemala. Y vamos a empezar precisamente con la doctora Gisela Mayen al respecto de estos temas. Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos también la invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas que venimos, como ya decía Álvaro, trabajando desde hace varios años. Saludo a las autoridades presentes y a las y los personas que nos acompañan en la audiencia. Es una responsabilidad ser la primera en hablar del tema en este panel tan, dijéramos, docto en el tema. Pero voy a tratar de ceñirme al tiempo que nos ha estipulado la moderación, y ya entrando entonces en materia, quiero presentar algunas ideas básicas. A mi entender, el pluralismo jurídico se refiere al hecho de que operan en un mismo territorio sistemas jurídicos de naturaleza distinta, como el sistema jurídico indígena o los sistemas jurídicos internacionales o sistemas jurídicos transnacionales que actualmente rigen en casi todos los estados del mundo. En Guatemala hemos hablado de pluralismo jurídico hasta ahora, reduciendo a una dicotomía el pluralismo, es decir, a la dicotomía derecho estatal y derecho indígena, lo cual creo que nos ha limitado de alguna manera la perspectiva del tema. Y es una visión que concentra también el peso del debate en las reivindicaciones indígenas. Por lo tanto, creo que debemos desde esa perspectiva abrir también nuestra mente a ver que el pluralismo jurídico es más que esa dicotomía de derecho indígena y derecho oficial. La existencia de sistemas de naturaleza distinta implica que cada sistema normativo es independiente, tiene una vida autónoma, en el sentido de que cada uno tiene un desarrollo propio. Esto creo que es un aspecto que se debe poner más atención, del que le hemos dado quienes hemos estado en el debate desde hace tal vez 20 años. Esto implica claramente que el Estado no tiene realmente el monopolio sobre la producción normativa, aunque la Constitución así lo plantea. El Estado solamente es uno de los centros, por así decirlo, uno de los espacios de producción de órdenes normativos que operan en nuestro territorio. El otro espacio de producción normativa lo constituyen los pueblos indígenas, que mantienen su propio sistema jurídico, y estos sistemas, el del Estado y el de los pueblos indígenas, operan simultáneamente, interactúan, se intersectan muchas veces, pero no producen normas en coordinación
coordinación, no se armonizan, no se articulan. Eso es lo que estaríamos buscando con el reconocimiento constitucional, que haya un espacio de articulación. Idealmente, entonces, el pluralismo debería facilitar la articulación entre los sistemas, entendida esta armonización, esta articulación como un reconocimiento mutuo, en el sentido de que el pluralismo en Guatemala entonces ha sido hasta ahora una aspiración que responde, dijéramos, a una realidad social que se da desde la época anterior, tal vez, a la llegada de los europeos al territorio americano, porque ya en la época, dijéramos, prehispánica para nosotros existían diversos grupos que tenían a su vez su propio sistema normativo desarrollado en su contexto cultural. Quiero decir también otra cosa. Cuando se impone un sistema jurídico que proviene de una cultura ajena, como es el caso para Guatemala, la dificultad que enfrenta ese sistema jurídico impuesto es su verdadera aceptación por la sociedad, pues la implantación de un sistema jurídico diferente no significa la adopción por parte de la sociedad. Tal es el caso nuestro, pues una de las funciones fundamentales de todo derecho es ordenar las relaciones internas de la sociedad, cuyos miembros son portadores de una propia cultura, por lo que el sistema jurídico responde a esa cultura. Es por esa razón que el derecho indígena puede encontrarse, o se ha encontrado en nuestro país, en una relación de subordinación, a veces en una relación incluso de oposición con el derecho estatal, pero eso no lo ha suprimido, no lo ha anulado. Su vigencia y su aplicación es un hecho, y es la autonomía con la que opera lo que le da su fuerza y le permite no solamente sobrevivir, sino que le ha permitido de alguna manera reconfigurarse, continuar existiendo a pesar de disposiciones del otro sistema que intenta, como ya hemos visto, suprimirlo. Quisiera marcar unos hitos históricos en la coexistencia de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en nuestro país. En esta parte coincido de alguna manera con la ponencia de la maestra Raquel Irigoyen. Lo que me impactó de ver la coincidencia que hemos tenido al preparar esta presentación. En Guatemala fue durante la colonia cuando se reconoció legalmente el funcionamiento de varios sistemas jurídicos. En primer lugar, hubo, por ejemplo, una claridad por parte de los europeos que las formas de vida de los indígenas demandaban un derecho diferente, y la corona española legisló específicamente para los indígenas en los territorios coloniales. Esas disposiciones legales son, por ejemplo, las cédulas reales, las bulas, etc. Y a esta legislación específica de la corona se le conoció, o se le conoce todavía con el nombre de derecho indiano. Este derecho coexistió con el derecho de Castilla y, por supuesto, coexistió con los sistemas
de los pueblos originarios. El primer, dijéramos, punto que quería yo remarcar y que coincide con la ponencia de Raquel es que expresamente se reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas en 1542 en las leyes nuevas de Carlos V, y en 1549 se crean en el área nuestra los cabildos indígenas, que no son otra cosa que un gobierno local para los pueblos indígenas, cuyas funciones, entre otras, eran, por supuesto, la de administrar justicia civil y criminal en su jurisdicción, recolectar tributo y otras funciones, pero principalmente la de administrar justicia. Los españoles que llegan al territorio guatemalteco se dan cuenta que existen normas, autoridades. Las normas están recogidas en códices, que son verdaderos códigos de justicia. Existe, por supuesto, dentro de esta normativa sanciones específicas asociadas a delitos o a delitos tipificados, por así decirlo, en aquella época. Una segunda, dijéramos, momento es el que se da cuando los funcionarios indígenas, no indígenas, los funcionarios, dijéramos, españoles, no respetan la autonomía de los cabildos indígenas, y la corona se ve en la necesidad de delimitar la jurisdicción de los funcionarios españoles. Eso fue en 1561. Y un siglo después, en 1563, por ejemplo, manda no conocer causas civiles y criminales de los indígenas por no corresponder a ellos, sino porque corresponde privativamente a alcaldes ordinarios de los pueblos indígenas. La población no indígena, los ladinos que vivían en pueblos indígenas, se resistían a ser juzgados por esas autoridades indígenas, y de ahí que se ve la corona en la necesidad también de crear otra figura, la de los alcaldes pedáneos o ladinos. Ellos entonces empiezan a funcionar ya, dijéramos, tardíamente, en 1750 en adelante, pero son los que después, en la época independiente, y ya voy a ir terminando porque me está mostrando aquí el moderador mi tiempo, en la época independiente se trata, dijéramos, en la Constitución de 1825, se establece la municipalidad como forma única de gobierno en el municipio. Pero hay varias alcaldías indígenas que se resisten a esta disposición. Casos paradigmáticos: la alcaldía de Chichicastenango y la de Sololá. La de Totonicapán, un poco tarde, pero sucumbe, dijéramos, de alguna manera a esta disposición y se reunifica en 1892. Sin embargo, Totonicapán mantiene, dijéramos, su estructura de alcaldes que posteriormente, ya en 1935 en adelante, empieza a conformarse lo que después, en los años 60, conocemos como los 48 cantones. La Constitución de 1935 es otro hito. Pretende sacar más, dijéramos, suprimir más
el poder que tenían las autoridades indígenas y elimina el cargo de alcalde por el del intendente. Otro hito histórico es la violencia de los años 70, 80, que debilita la estructura de autoridad indígena. Muchas alcaldías en el país fueron cerradas, como por ejemplo la de Quiché, y los alcaldes fueron perseguidos y asesinados. Encima de esto vino la Constitución de 1985, que por un lado, como decimos en Guatemala, una de cal y otra de arena, porque por un lado reconoce en el artículo 58, 59, 60 hasta el 69 derechos de los pueblos indígenas, pero el 203, que es el que ahora está en discusión para su reforma, estipula que el monopolio, dijéramos, de impartir justicia lo tiene el sistema jurídico oficial. Entonces, vemos pues que las constituciones en Guatemala han tratado de alguna manera de ir mermando y de ir sacando el poder a las autoridades indígenas y a la par de ir tratando de eliminar la práctica del derecho indígena. Sin embargo, y con esto termino, el sistema jurídico de los pueblos indígenas en Guatemala se ha reconfigurado en diferentes momentos que ya señalé y ha tenido y tendido a adaptarse a disposiciones normativas constitucionales, demostrándonos así su capacidad de cambio y de transformación sin perder su esencia, que se funda en valores y principios de una cosmovisión propia. Y para terminar, yo diría que la historia de cómo se ha ido reconfigurando el sistema jurídico indígena es la historia de la resistencia cultural de los pueblos indígenas de nuestro país. Muchas gracias.